vamos a internarnos en un pasaje de las Escrituras que se encuentra allí en Filipenses, en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, capítulo 4, versículos 2 al 9. Así que Filipenses, capítulo 4, versículos 2 al 9. Vamos a dar lectura juntos a este pasaje de las Escrituras. Y dice el texto bíblico, Filipenses capítulo 4, versículo 2 en adelante. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El Señor bendiga su santa y eterna palabra. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, en esta mañana en que venimos ante tu presencia, en alabanza, con oración de ruego, de gratitud, queremos, Señor, encomendarte este tiempo en que vamos a compartir tu palabra. Señor, te pedimos que ilumines al predicador y que los hermanos de esta congregación sean ministrados por el poder de tu Espíritu Santo. Queremos que este sea un tiempo de quietud, que lleves cautivo toda distracción, todo pensamiento que pueda desviarnos del sentido de tu palabra. Ayúdanos a internalizar este mensaje que vamos a escuchar, que no sean opiniones humanas las que se emitan desde este púlpito, sino tu bendita palabra, que pueda producir el efecto que tú anhelas en cada uno de los miembros de esta iglesia. Señor, queremos crecer y sabemos que el medio de crecimiento que tú has decretado es tu palabra, porque tu palabra es verdad, tu palabra tiene poder. Por eso queremos bendecir en esta mañana tu palabra y pedirte una vez más que tú seas, Señor, quien nos ministres a través de este mensaje, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, vamos a hablar de paz y de entrada luego en el contexto de este pasaje nosotros vemos que hay tensión, hay problema. La tensión que se generó seguramente era muy conocida en la iglesia de Filipos, por esa razón el apóstol Pablo no duda en tratar el asunto públicamente. Estas mujeres, tanto Evodia como Síntique, eran mujeres reconocidas en la congregación, evidentemente eran mujeres que ocupaban una alta posición dentro de la iglesia. Por esa razón el apóstol Pablo encara también esta cuestión en forma pública. Posiblemente eran diaconisas, no eran pastoras, hay que aclararlo, eran diaconisas que habían ayudado seguramente para el establecimiento de la iglesia de Filipos. No sabemos la causa de la disensión, por qué ellas estaban enfrentadas. Lo cierto es que ellas no pudieron resolver sabiamente sus diferencias y eso hizo que la incomodidad, el enfrentamiento se agudizara, se profundizara, ese disgusto, esa desconfianza, a tal punto que estaba atentando contra el compañerismo de la iglesia. Y eso es algo sumamente grave. Nosotros sabemos que cuando se afecta el compañerismo de la iglesia o cuando estamos ante el riesgo de una división de la iglesia, eso es un asunto no menor. Y la exhortación aquí a que fueran de un mismo sentir, que les dice el apóstol Pablo, indica que ambas mujeres debían dejar de lado sus celos y su mala voluntad y tratar de tomar el camino de la paz, llegar a reconciliarse, porque, reiteramos, romper el compañerismo de la iglesia es un asunto sumamente grave y no es algo que tenga que ser tratada como un asunto privado o dejar que ellas nomás se resuelvan. Esto tiene que
involucrar a toda la iglesia. La iglesia tiene que ser ese lugar donde los hermanos se ayudan entre sí, donde los hermanos se apoyan, donde mutuamente rinden cuentas. Ese lugar donde levantamos al caído, donde nosotros podemos exhortarnos al amor y las buenas obras. Ese es el propósito de la iglesia. Como dice 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14, la iglesia debe amonestar a los ociosos, debe alentar a los de poco ánimo, sostener a los débiles, debe ser paciente para con todos. Es por eso que el apóstol Pablo toma con sumo cuidado este asunto y va a mencionar, aparte de la exhortación a estas dos mujeres, Evodia y Síntique, para que ellas tomen el camino de la paz, le va a mencionar a otro hombre que es un compañero fiel. No nos dice aquí el nombre, pero nos dice que este compañero fiel ayude a estas mujeres a que puedan llegar a un acuerdo, a que puedan resolver sus asuntos. Este es un ejemplo también para la iglesia. Cuando hay conflictos graves entre nuestros hermanos, tenemos que ver un mediador, una persona sabia, un anciano, en el sentido de persona que conoce la Biblia, no un neófito, una persona entendida que pueda tratar de avenir a las partes, de zanjar esa cuestión, porque permitir que las diferencias que tenemos se conviertan en amargura y hostilidad es contribuir a la ruptura del compañerismo de la iglesia, y eso es peligroso. ¿Podemos tener diferencias? Claro que sí, no todos pensamos igual. Ustedes pueden tener sus propias opiniones, yo también las mías, pero el punto es no llegar a generar raíz de amargura en nuestro corazón y resentimiento contra nuestros hermanos que ponga en peligro la unidad de la iglesia. Entonces, aquí es que el apóstol Pablo va a comenzar a esbozar algunos conceptos bien interesantes. Él en el versículo 4 va a hablar de la necesidad de regocijarse. La forma que aparece el verbo griego allí no es una sugerencia, no es una voz pasiva, es un imperativo, es una orden. Regocíjense. En otras palabras, estén gozosos, tengan un gozo rebosante. Y el gozo tiene una característica. El gozo no depende de las circunstancias externas, a diferencia de la alegría temporal. La alegría temporal es una respuesta emocional a un estímulo grato, es decir, es como yo me siento cuando me pasan cosas buenas. Cuando recibí una visita, cuando estoy rodeado de mis seres queridos, cuando recibí algún regalo, alguna promoción, cuando obtuve algún logro, cuando las cosas salieron conforme a lo que planifiqué. Entonces, ese es un deseo grato que me produce ese sentimiento que es la alegría. El problema con la alegría es que una vez que termina esa emoción o una vez que termina ese factor que la provocó, termina y volvemos a la misma condición. En cambio, el gozo es perdurable. El gozo no trabaja a nivel del alma, sino a nivel del espíritu. Y es algo sobrenatural, viene solamente de Dios. Por eso no depende de las circunstancias que yo estoy pasando. De hecho, el gozo no requiere de un entorno agradable para que esté internalizado en mí. Una persona puede estar gozosa incluso en la cárcel. Recordemos el caso de Pablo y Silas. Ellos estaban dentro de un calabozo frío, sucio, maloliente, oscuro, con los pies en el cepo. Sin embargo, ellos estaban cantando alabanzas. Ellos estaban dando gloria a Dios. Eso es un gozo. Nuestro Señor Jesucristo también tenía este gozo que no puede sernos dado por nada en el mundo. Nos dice que Él, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Nuestro Señor Jesucristo tenía este gozo que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, ¿por qué hablamos de gozo? Aquí dice regocijo. ¿Será que hay alguna diferencia? Efectivamente. La diferencia es que el regocijo es una expresión externa del gozo. Porque yo puedo tener gozo en mi corazón, pero tener una cara de póker, ser inexpresivo. O quizás estoy pasando por una aflicción, por una tribulación, pero aún así el gozo está presente, está allí en mi corazón. Pero no voy a andar sonriendo ni riéndome. Por eso el regocijo se diferencia del gozo porque, como hemos dicho, es una expresión externa. Cuando yo exteriorizo, entonces hablamos de regocijo. Cuando yo me estoy riendo, los niños, por ejemplo, aquí que están atrás, están jugando, se están divirtiendo, ellos están regocijados, ¿sí? Tienen un gozo interno, pero lo están expresando hacia afuera.
están contentos, están felices y lo demuestran. Obviamente el regocijo también depende de las circunstancias externas, depende mucho de la ubicuidad, o sea, no siempre vamos a poder expresar el gozo de nuestro corazón en un funeral, por ejemplo, sería completamente inapropiado. O sea, no podés, falleció un pariente mío, discúlpame, es que estoy tan regocijado, no puedo expresarme de esa manera, sería completamente inapropiado. Entonces, vemos que el regocijo depende ciertamente de las circunstancias externas, pero el gozo siempre permanece. Ahora, el regocijo también, como dice aquí el apóstol Pablo, les llama a los hermanos de Filipos que ellos estén regocijados. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuál es la razón? Obviamente esta es una exageración, una hipérbole, que dice el apóstol Pablo, porque es imposible estar regocijado siempre, es imposible estar riendo y sonriendo siempre. Pero ¿por qué ellos tenían que estar regocijados en la iglesia? Porque precisamente pertenecían a una iglesia, pertenecían a la comunidad de la fe. Hace un par de semanas atrás nosotros habíamos mencionado que una de las mayores alegrías espirituales que Dios le regaló a su pueblo es la posibilidad de reunirnos como hermanos. Esa es una alegría, ese es motivo de gozo y de expresión de gozo. O sea, no podemos venir aquí con la cara larga y ¿qué tal, hermanos? Bien. No, debemos expresar ese gozo. Y estos hermanos de Filipos tenían una iglesia sana. Ellos podían reunirse, podían estudiar su Biblia, podían orar juntos, pero había un conflicto. Y entonces sí, esa fricción había causado que algunos hermanos se molestaran con otros y ya no se miraran con los mismos, con la misma sonrisa de antes, ya no se miraban con los mismos ojos, ¿verdad? Entonces generó un problema. Por eso les pide aquí el apóstol Pablo, regocíjense. Estos hermanos debían estar contentos y debían demostrarlo, externamente debían expresarlo. Qué importante es que nosotros también estemos regocijados, hermanos queridos. Regocíjense, rostros alegres, contentos. ¿O acaso no están contentos de venir a esta casa de oración a reunirse con sus hermanos? ¿Acaso no es motivo de deleite, de gusto? Y bueno, ¿por qué entonces no sonríen? Sonrían, alégrense. No hables mal de tus hermanos, no hablen mal de la obra del Señor en la iglesia. Alejate de las personas que son groseras, que son tóxicas, que no contribuyen a tu vida espiritual, que no te edifican. Apártate de noticias amarillistas, noticias negativas. Esas noticias te van a volver a una persona negativa, y una persona negativa es alguien que no ama la vida. Por eso van a haber personas que hasta porque salió el sol se molestan. Porque salió el sol se molestan y porque entró también se molestan. Si hace frío y hace calor, no les contenta nada porque no aman la vida. Son personas negativas. Y el apóstol Pablo aquí nos llama, regocíjense en el Señor. Sean felices, lo tienen todo. Si le tienen a Cristo, lo tienen todo. Y pueden venir a esta casa de oración y disfrutar con sus hermanos. El mayor deleite, la mayor alegría espiritual es estar rodeados de tus hermanos en la fe. ¿Acaso no? ¿No es cierto? ¿Esto sí es cierto? Amén, esto es cierto. Entonces, hermanos queridos, cultiven una mente que ame deleitarse en el Señor y en sus hermanos. Y por favor, apártense de aquellas personas que son tóxicas y son negativas, porque ustedes también se van a volver negativas. Siempre que estoy pensando en cosas negativas, yo no solamente me enveneno a mí mismo, le enveneno también a mi entorno. Soy tóxico para con Dios. Recordemos el caso de los 2 espías. 2 vinieron contentos, gozosos y dijeron, fuimos allí, es una tierra que mana leche y miel, es una tierra abundante, miren, trajimos algunos racimos de uvas, pesan 15 kilos, somos ricos, hermanos, esa tierra es nuestra, el Señor nos la ha entregado. Y 10 que dijeron, no, esa es una tierra que devora a sus moradores. Si entramos ahí nos van a matar, hay gigantes, hijos de Anac, ¿qué vamos a hacer? No tenemos ninguna posibilidad contra ellos. Y el pueblo a quienes le escuchó. Es increíble el poder de la negatividad, hermanos. Increíble cómo afecta, cómo es difícil cambiarle el chip a la gente con cosas positivas, ¿verdad? Y lo fácil que es que te sigan con las cosas que son negativas. El pueblo finalmente decidió seguir a estos 10 tóxicos y el pueblo, recibió el castigo y no pudo entrar en la tierra prometida, al menos no toda esa generación. Entonces, ¿por qué? Porque eran personas quejumbrosas. El Señor ya le había dado y todavía seguían quejándose.
Y esta es una característica también de nosotros, ¿verdad? Que el Señor a veces ya nos da todo, pero nos faltó algo. Y nos quejamos por ese algo que faltó, ¿verdad? Es una característica. Y hermanos queridos, toda queja es una acusación contra Dios acusándolo de injusto. Cuando yo me quejo de algo, yo estoy diciendo, Dios, vos sos injusto. No sabés lo que estás haciendo, no sos lo suficientemente sabio, lo suficientemente tierno, lo suficientemente amoroso y por lo tanto estás equivocado. Dios, vos sos injusto. Y la falta de gozo y paz en la mayoría de las ocasiones viene por esta razón. Porque tenemos un conocimiento completamente errado de quién es Dios y cómo es Él. Hay un conocimiento equivocado y este concepto equivocado que tenemos de Dios produce en nosotros sentimientos disminuyentes, produce en nosotros pensamientos limitantes que te van a llevar a actuar de una forma desconfiada, de una forma temerosa, y cuando actúas así fracasas en cualquier proyecto, hermanos. Si no hay fe, si no hay confianza, si actúas con temor, yo te aseguro, en un 90% vas a fracasar en tu proyecto. Y si fracasas, volvés a quejarte de Dios. Y Dios luego a mí no me bendice, a todo el mundo le salió bien menos a mí. Y te caes en un círculo destructivo. En un círculo destructivo, porque tenés un concepto errado de quién es Dios, un concepto completamente equivocado de cómo es Dios. ¿Cuál es el concepto que tenés de Dios, querido santo? ¿Cuál es tu concepto? ¿Será que Dios es un Dios tirano, un Dios déspota, un Dios que está sentado allí en su trono cósmico buscando cómo desgraciarte la existencia? Como antes hacíamos nosotros, ¿verdad? Con esa lupa y le perseguíamos a las hormiguitas para quemarle. Tipo, ¿será que es así Dios? Un Dios malhumorado, un Dios, ¿verdad?, taciturno, siempre serio, que no le gustan los juegos. Uno de los retos más grandes que tuvo nuestro Señor Jesucristo, hermanos queridos, fue demostrarle a la gente que ellos tenían un concepto errado de Dios. Esto fue el mayor desafío de nuestro Señor Jesucristo. A través de Jesucristo nosotros le conocemos a Dios. ¿Y cómo fue Jesucristo? Fue un Dios que se entregaba a la gente, un Dios tierno, un Dios amoroso, un Dios que prefería llevar Él el sufrimiento antes que vernos sufrir. Ese es Dios. Ese es Dios. Él se llevó nuestro sufrimiento para evitarnos el sufrimiento del infierno. Entonces, ese es un Dios amoroso, un Dios tierno. Pero todavía tenemos un concepto errado de Dios. Qué difícil es cambiarle en serio a la gente el concepto que tiene de Dios. Por eso hubo un tiempo en que la gente entraba a las iglesias serios, así con un rostro inexpresivo, algunos tristes, porque la religión oficial había instaurado eso, que Dios es un Dios justiciero, un Dios serio. Entonces había que entrar así, ¿verdad? Así, con la cabeza agacha, porque ese era el concepto que tenían de Dios. Miren los cuadros en donde se le trata, obviamente eso es idolatría pura, ¿verdad? Porque nadie ha visto a Dios, Dios es espíritu, pero bueno, donde le retratan a Dios. ¿Le vieron a un Dios sonriente o riendo? ¿Le vieron a un Jesús sonriente? ¿Le vieron ya una pintura donde Jesús está así? ¿Vieron? ¿Algunas se imaginaron a Jesús así? Riendo así, bromeando también, espectacular. ¿Se imaginaron así? Y no, porque no es el concepto que a ustedes le vendieron. A ustedes les vendieron un concepto falso. No pudieron conocer realmente, nunca tuvimos, a nosotros nunca se nos dio el concepto verdadero de Dios. Un Dios alegre, un Dios feliz, un Dios que ha establecido nada más y nada menos que 7 fiestas anuales para relacionarse con su pueblo. 7 fiestas anuales. Y no eran fiestas que duraban un día a la noche, te invito a mi fiesta a la noche. No, eran fiestas que duraban semanas enteras, hermanos. ¿Y qué hay en las fiestas? Algarabía, hay gozo, hay regocijo. Y ese es Dios. 7 fiestas anuales para relacionarse con su pueblo. Y todavía tenemos el concepto de un Dios sombrío, un Dios serio. Dios es un Dios alegre,
Por eso Eclesiastés 7:14 nos recuerda, en el día del bien, goza del bien, disfruta del bien. Si te están yendo bien las cosas, si adquiriste algo nuevo, ya amigo, goza del bien, invítale a tus hermanos un asado ahí para festejar, para celebrar, para inaugurar aquello nuevo que adquiriste, aquel nuevo logro. Hagan eso. ¿Sí? Gocen del bien, en el día del bien, gocen del bien. No se repriman, no hay pecado en eso, hermanos. Hay algunos que ni en su cumpleaños no se hallan. Es increíble. En el día del bien, gocen del bien. Y en el día de la adversidad, obviamente, reflexionen. Pero gocen del bien. No hay nada malo en eso. Entonces, el conocimiento de Dios es clave para el gozo y para la paz. Eso es clave. Las personas se preocupan, las personas se vuelven ansiosas, se desesperan, las personas se ahogan en un vaso de agua porque no creen que Dios sea lo suficientemente bueno, lo suficientemente amoroso y lo suficientemente sabio como para evitar un desastre en sus vidas. Entonces yo no creo, pues, no, y no me va a salvar de esta nadie me salva. De hecho, un compañero de trabajo suele decir, pero de esta ya no te salva ni el propio Señor Jesucristo. Hermanos queridos, es un concepto errado que tenemos de Dios y necesitamos redireccionar ese concepto. Necesitamos otra vez tener ese concepto de Dios y para eso tenemos que ir a su palabra, porque allí nos describe cómo es realmente Dios. ¿Cómo es realmente Dios? Un Dios amoroso, un Dios sabio, un Dios todopoderoso, omnipresente, omnisciente, soberano, que te ama infinitamente. Así que hay algo para preocuparse. Si ese Dios que me ama tiene todo el poder para resolver mis problemas, entonces ¿por qué seguimos preocupados? Versículo 5, y esto se relaciona con el problema de Evodia y Síntique, dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. La raíz de esta, o sea, la palabra gentileza se refiere a tratar a los demás con respeto, con consideración, con mucha amabilidad, independientemente de sus acciones y de quiénes sean. Ese es el significado de gentileza. Tratar a los demás con respeto, con amabilidad. Se trata de ver lo mejor en las personas, aunque no se lo merezcan. Aunque no se lo merezcan. Trata de encontrar lo mejor y tratarles con gentileza en consecuencia. Hay hermanos tan amables, tan considerados, que en serio es un placer hablar con ellos. Da gusto estar en su presencia, da gusto compartir con ellos, porque son tan gentiles que solamente de su boca brotan palabras de bendición, palabras bonitas. No hay forma de decir algo desagradable ni de hablar mal de nadie, porque esa persona es tan amable, expresa tanta paz y esta paz también es contagiante. Crea como una atmósfera, ¿verdad?, en donde nadie se inclina a decir cosas desagradables. De hecho, que una persona gentil, nadie se imaginaría, o nadie se imaginaría, digo bien, verle diciendo palabras groseras o siendo áspero con otras personas. Yo no esperaría, por ejemplo, una persona gentil que se comporte de esa manera con otro, de una manera agresiva. Si me vienen, por ejemplo, y me dicen, vos sabés que la hermana Zoila le gritó a la hermana Aurora ahí en la salida. No podría creer. Yo no voy a creer. A Zoila lo da penitas habla, ¿verdad? Gritarle, yo nunca la vería gritando a la hermana Zoila. Entonces, gentileza, hablar con amabilidad, ¿verdad? Hablar tener ese tacto. Y hermanos, necesitamos ser gentiles. La iglesia, el mundo ya está llena de personas con tratos ásperos, gente que nos tira bombas, que nos maltratan. El mundo ya está lleno de esa gente. El mundo necesita gente que las trate bien, gente que sea amable, gente que sea comprensiva, que sea paciente, que sea compasiva. Porque, como dice aquí, el día del Señor está cerca y nosotros no sabemos por lo que está pasando la otra persona. Yo no sé cuál es la batalla, cuál es la lucha que está teniendo esa persona. Me voy a un cajero y me trata mal la cajera. Yo no sé por lo que está pasando esa pobre mujer o ese pobre varón. Y yo que tengo el Espíritu Santo, voy a responderle de la misma manera.
y digo que soy cristiano, hermanos queridos, allí es donde debe aflorar el espíritu cristiano. Viene alguien y se me pasa enfrente en el supermercado, me quita el turno y yo me voy a ponerme a discutir porque perdí 30, 40 segundos de mi tiempo. ¿En serio? ¿Acaso no es mejor perder allí en esos casos? Te salió enfrente un vehículo y a veces que tenemos esas ganas de decir cosas. ¿Pero en serio vale la pena? ¿Vale la pena? ¿Acaso no debiéramos de ser amables allí? Gentiles. Te bocina todo mal allí el de atrás. Dios te bendiga, hermano. Gloria a Dios. Me contaba y vean el poder que tiene esto, hermanos. Me contaba un compañero de trabajo que no es cristiano, por cierto, que vio una escena interesante en el tráfico. En el tráfico se ven muchas cosas. Hay que mirar nomás, hay que prestar atención nomás. Se atravesó un auto y el otro y casi le chocó. Y este señor que estaba en el auto comienza a gritarle al otro, a vociferarle con un montón de groserías y no sé qué cosa. Entonces el otro se baja. Se bajó con todo y yo pensé que le iba a pegar, me dijo, ¿verdad? Porque, y se fue junto al otro y todos esperaban que iba a haber ahí se iban a trenzar a golpes. Llega el tipo ahí, se va junto a la ventana en el otro y, hermano, tranquilízate, que Dios te bendiga, le dice. Y se va. Y el otro quedó completamente desarticulado. No sabía qué hacer. Le desarticuló. Jesús te ama, creo que le dijo, algo así. Hermano, Jesús te ama. Y se fue. Y el otro no sabía más, quedó completamente indefenso. Le tiró todas las armas por el suelo. Hermano querido, si alguien te ofende y vos le respondés de esa manera, le desarmás. Ya no tiene de qué agarrarse. Él vino con todo su veneno y no aceptaste su regalo. No aceptaste lo que te trajo. Y le desarmás completamente. Hagan esa prueba. No busquen más líos, por favor. Pero por ahí sí toca. Bueno, sean gentiles. ¿Vuestra gentileza sea conocida por quiénes? ¿Por los hermanos de la iglesia? No, de todos los hombres. Y eso es lo que siempre dice Alba. Yo tengo un terror, de repente, porque ella tiene un carácter, ¿verdad? Y claro, a veces por su oficio mismo, ¿verdad? Tiene que a veces imponerse en ciertas partes. Pero ella dice, mi temor es tratarle mal a alguien y que después venga entrando en la iglesia. ¿Cómo le voy a recibir yo? Y yo soy la esposa del pastor, bienvenida, ¿verdad? O sea, piensen en eso, hermanos, que aquel a quien vos le maltrataste en la calle, el día de mañana puede venir acá en la iglesia. Qué fuerte, ¿verdad, Timo? ¿Verdad, Timo? Qué fuerte. Bueno, entonces, cuidado con eso. Y el versículo 6, aquí entramos en la paz. La paz. Como decía un pastor, esto era como introducción. No, mentira. Versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La raíz aquí, la palabra traducida como afanados o afanosos, este verbo es una palabra griega que es compuesta. Y la palabra es merimnao. Merizo, que es dividir, y nous, que es mente. Entonces se refiere a una mente dividida. Una persona afanada, una persona preocupada es una persona con mente dividida, que se va por dos caminos y no es estable. No se asienta en un lugar. Está en el presente, pero vive en el futuro. O sea, tengo trabajo, ¿y qué pasa si lo pierdo? ¿Y si pierdo mi laburo? Tengo un examen, ¿y si no paso? ¿Si me aplazo? Estoy sano, me siento bien. ¿Y si me enfermo? ¿Y si esto que siento? ¿Y si esta cosita que me salió acá, el purete? Y uno entra en Google y, hermanos queridos, vayan nomás a consultar. No cuesta con nada. El purete lo sale de entrada, esa es la primera opción. Después vamos a evaluar o le piden a la IA qué puede ser, ¿verdad? Vayan a consultar. Preocupación. Nos ocupamos antes y sufrimos, ¿verdad? Y la preocupación es algo tan tonto, hermanos, porque es un miedo a algo imaginario, algo que ni siquiera todavía se concretó, ni siquiera sé si va a pasar, pero yo ya me estoy preocupando. Entonces, es tan inútil porque si yo me preocupo por ese algo y llega a ocurrir, entonces
bueno, me voy a preocupar doble, porque ahora me preocupé y me voy a preocupar otra vez cuando ocurra. Pero si yo me preocupé y no ocurrió nada, entonces me preocupé en vano, sufrí en vano. Y a veces nosotros los seres humanos, esa es la diferencia que tenemos con los animales. Que los animales tienen un nivel de estrés que es necesario, obviamente, por instinto de supervivencia. Por cierto, el estrés es bueno en ciertas dosis, porque nos ayuda a mantenernos alertas contra el peligro. Pero cuando ese estrés se prolonga en el tiempo, allí es que causa enfermedades. Y a veces a nosotros nos pasa eso. Nos preocupamos por cosas. Y yo no le veo, por ejemplo, a un animal preocupándose, ¿qué voy a comer mañana? No, él se preocupa ahora, sale y se va y consume y punto. Pero nosotros, ¿y el mes que viene? ¿Y qué va a pasar con esto? Y eso nos enferma. El estrés, y me va a dar la razón, aquí está la hermana Teresa, que es doctora en psicología. El estrés es un asunto de salud pública hoy en día. Es un asunto de salud pública. Según una revista médica, el estrés es definido como un sentimiento de tensión física o emocional que puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno. Escuchen, si se sienten identificados con estos síntomas: frustrado, furioso, nervioso. Y toditos sonrieron, por lo visto toditos tienen estos síntomas. Entonces están estresados. Reitero, en pequeños episodios el estrés es bueno, pero cuando se extiende, entonces es destructivo, es una enfermedad que como tal tiene que ser tratada. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la dosis o el antídoto que nos da el apóstol Pablo para enfrentar el estrés? La oración con acción de gracias. ¡Wow! La oración con acción de gracias. Las personas espiritualmente estables son aquellas que reaccionan ante cualquier prueba con acción de gracias, dándole gracias a Dios. Ese es el antídoto contra el estrés, contra la preocupación, contra el afán. Darle gracias a Dios, porque al dar gracias yo comienzo a pensar en las cosas que sí tengo. Porque yo me preocupo por las que no tengo, pero cuando comienzo a dar gracias yo me enfoco en lo que sí tengo. Y cuando me enfoco en lo que sí tengo me doy cuenta de cuán bendecido soy. Entonces por eso dice el apóstol Pablo, hagan esto con acción de gracias. Entonces por cada cosa que me toca quejarme, ¿qué tal si doy gracias? Me voy a quejar del tráfico. Hay demasiados vehículos en la calle. Estoy harto del tráfico. ¿Tenés vehículo? Hay gente que se maneja en colectivo, tiene que ir colgado desde las 4 de la mañana. Vos tenés vehículo, es una bendición. Da gracias por eso. Algunos dicen, tengo que caminar demasiado mucho. Tenés piernas, hay gente en el hospital que no puede caminar. Da gracias a Dios. Estoy cansado de mis hijos. Este es un clásico. Y cierto, a veces cansan un poco, ¿verdad? Estoy cansado, pero hay muchas parejas estériles que están buscando tener un hijo. Anhelan tener un hijo y no pueden tenerlo. Da gracias a Dios también por eso. Entonces, dale gracias al Señor por todas las bendiciones. Contá tus bendiciones y deja de enumerar tus problemas, tus quejas. La acción de gracias entonces es clave para la paz mental, para la paz espiritual. Y allí entra el versículo 7 y nos dice, la paz de Dios, si ustedes hacen esto, si ustedes oran a Dios con acción de gracias, dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar vuestros corazones en Cristo Jesús. Va a guardar vuestros corazones. La paz de Dios. A veces cuando me toca ir a trabajar, yo le miro a Noé, a mi hijita que tiene 2 años, y duerme tan plácidamente, hermanos. Y uno se tiene que levantar, ¿verdad? Y se tiene que ir a trabajar, pero y le ve tan despreocupada, tan tranquila. Nos evoca esa nostalgia, ¿verdad?, de nuestra niñez, de cuando éramos tan felices y no lo sabíamos. Y estábamos allí y uno le mira y no se preocupa por nada, tranquila, duerme tranquila a la hora que quiere. Quizás su única preocupación sea que va a jugar al día siguiente. Esas eran nuestras preocupaciones, ¿verdad? Hermanos queridos, hermanos santos, el Señor quiere que vivamos así. Que no te preocupes, ocúpate, eso sí, ocúpate con excelencia. Lo que tengas que hacer, hazlo ahora. Lo que te venga a tu mano, hazlo y hazlo bien. Pero los resultados deja en manos de Dios. Déjalo en manos de Dios, que Él haga. Hermanos queridos, en un mundo de tanta ansiedad, de estrés, este problema de la salud pública que hemos llamado estrés, ¿verdad?, vienen por muchas causas.
las deudas, algunos por relaciones rotas, otros por expectativas incumplidas, otros quizás por necesidades no cubiertas. Y todo eso se convierte en un torbellino de preocupaciones. Y entonces la gente busca salidas. ¿Cómo puedo? Necesito despejarme, necesito salir de tanto bullicio, necesito despejar la mente. Y normalmente una salida es un viaje, por ejemplo, a alguna isla exótica. Y se van, a Cancún, Punta Cana. Algunos más sohués se van a Punta Cana, ¿verdad? Pero algo hay que hacer para despejar la mente. Sin embargo, cuando vienen más estresados porque ahora toca pagar el préstamo que sacaron para salir de viaje. Entonces, no es la solución tampoco. Otros dicen, bueno, cuando yo tenga dinero, entonces sí voy a estar tranquilo. Yo necesito nomás plata porque la plata pues es la mayor causa de estrés en la mayoría. Entonces, si yo tengo esa necesidad cubierta, voy a ser realmente feliz. No me voy a tener que preocupar más por nada. La famosa libertad financiera. Pero vean lo que dice allí Eclesiastés capítulo 5. Vean lo que dice el sabio Salomón. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. En otras palabras, mientras más dinero ganes, más gente se va a aprovechar de tu dinero, más vas a gastar, porque vas a buscar ya necesidades. A veces le digo a Alba que vamos a irnos al súper, ¿verdad? Vamos a buscar qué necesidad, vamos a buscar alguna necesidad, porque es cierto, uno se va a comprar fósforo nomás del súper y termina trayendo harina y aceite y después ya para su dieta keto y un montón de cosas innecesarias, porque se fue a buscar necesidad. Y como una forma como de aliviar o de paliar un poco ese estrés, ese peso que tenemos. Pero bien dice Eclesiastés, nos recuerda que no vale la pena. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los gastos. Sencillo. Entonces, hermanos queridos, Pablo nos da un mejor antídoto, que no cuesta absolutamente nada en dinero, pero sí cuesta en tiempo y es una verdadera batalla. Te va a costar sacrificio, va a doler al principio, pero cuando llegues a ser un experimentado, a disciplinarte en esto, porque esto es como prepararse para las Olimpiadas, tenés que hacer ejercicio. Algunos piensan que voy a orar 1 hora. Mentira, vas a orar una vez y después te vas a olvidar ya nunca más. Esto es un proceso. Entonces, comiencen a orar, disciplínense en la oración, pero comiencen bien, comiencen tranquilos, 3 minutitos, mañana 5 minutos, después la siguiente semana 7 minutos y vayan aumentando y van a ver cómo sus músculos espirituales se van a ir ablandando. Me decía un pastor algo muy interesante, un pastor que ora muchísimo, se nota porque cuando uno habla con una persona de oración, eso se percibe, hermanos. Es increíble, pero se percibe. Un coreano, esta semana tuve el privilegio de conocerle, y le pregunté, ¿usted, pastor, cuánto tiempo ora? Y me decía, él, no importa la cantidad de horas, lo que importa es que tu oración llegue al cielo. Vos podés orar 10 horas y dijiste un montón de peroratas vacías, dijiste un montón de repeticiones innecesarias que Jesús mismo condena, ¿verdad? Y tu oración jamás llegó al cielo. Pero pudiste haber orado 10 minutos y tu oración fue directo al cielo. El Señor lo escuchó. Entonces no importa la cantidad de horas, lo que importa es que llegue la oración. Pero para que tu oración pase del cielo, necesitas estar entrenado en la oración. Necesitas entrenarte en la oración. Necesitas orar, aprender a orar. Y aquí el apóstol Pablo nos dice que eso se va a llevar tu estrés, tu ansiedad, tu preocupación. Entonces, esta paz que viene de Dios, querido santo, no es una ausencia de problemas. No es que yo oro y mágicamente se van a ir todos los problemas. Esta oración es la certeza de que Dios va a estar conmigo aún en medio de las dificultades. Por eso yo oro. Oswald Sanders decía, la paz no es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios. Esa es la paz. Es la presencia de Dios. Y un ejemplo claro de esta paz lo experimentó el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando él escribió esta carta a los filipenses, porque ¿saben cómo es conocida esta carta? La epístola del gozo, la epístola de la alegría. Y uno pudiera pensar que el apóstol Pablo lo escribió seguramente estando en alguna isla exótica tomando agua de coco, cerca de una playa. Pero el apóstol Pablo lo escribió estando en la cárcel, estando preso. Es en ese contexto que él escribe esta carta y les dice a los hermanos, regocíjense.
Él estaba enfrentando el sufrimiento y probablemente también ya la muerte, ante una incertidumbre, pero el apóstol Pablo siempre permaneció optimista y con la fe puesta en Dios. Él decía, vemos en sus cartas, ya cuando estaba en Roma incluso, él diciendo, cuando yo salga iré a veros, ¿verdad? Les voy a ver a ustedes otra vez. El apóstol Pablo terminó y fue ejecutado, fue decapitado. Es cierto, les va a volver a ver a sus hermanos, por lo menos no mintió. Él les va a volver a ver allá en la gloria. En la gloriosa mañana de la resurrección nos va a ver también a nosotros. Entonces, no mintió ciertamente, pero no les vio más en esta vida. Pero él decía, yo les voy a volver a ver, porque era una persona optimista con la fe puesta en Dios. Es decir, ese optimismo derivaba de su confianza en un Dios que lo ama infinitamente. Finalmente, los versículos 8 al 9, aquí encontramos el secreto para la paz mental. Hoy en día hay muchas enfermedades mentales, precisamente a causa del estrés, de la ansiedad, de las preocupaciones. Y aquí está el secreto, el secreto. Hay un libro, El Secreto, ¿verdad? De Rhonda Byrne, creo que dice que hay que manifestar, hay que vibrar alto, hay que visualizar para cambiar. Hermanos queridos, es una tontería, la ley de la atracción. El secreto de una paz mental, de gobernar la mente, realmente está aquí. Versículos 8 y 9 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es justo, todo lo que es honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hermanos queridos, hay un principio del pensamiento, que nadie puede pensar en dos cosas a la vez. Nadie puede pensar en dos cosas al mismo tiempo, en forma paralela. No existe tal cosa. Entonces, si vienen pensamientos intrusivos, pensamientos destructivos, pensamientos contaminantes o tóxicos a tu mente, ¿qué tenés que hacer? Cambia de canal, reemplazalos por pensamientos edificantes, pensamientos constructivos, porque no vas a poder pensar las dos cosas a la vez. Entonces, reemplazalos. Por eso la importancia, y se insiste tanto en la escuela dominical, y no quieren aprender de memoria los versículos, pero aprendan de memoria, porque esta es la forma en que cuando vengan pensamientos malos, ustedes los puedan reemplazar por esos versículos. Y van a tener esta paz mental, que dice, todo lo que sea bueno, todo lo justo, todo lo que sea honesto, en esto van a pensar. Porque nosotros, queridos santos, tenemos el poder de gobernar nuestros pensamientos. Tenemos el poder, de tal manera que somos responsables de nuestros pensamientos. De lo contrario, no nos diría esto el apóstol Pablo. ¿A quién nos está ordenando? Piensen en esto. Tenemos el poder de gobernar nuestros pensamientos. Podemos nosotros evitar, es cierto, algunos dicen, pero yo a veces estoy orando y justo me viene que parece que no apagué el gas. Justo me viene a la mente, no pagué todavía el SAP. Algunas cosas vienen pensamientos intrusivos y algunos vienen pensamientos hasta obscenos. Es una lucha espiritual, es una lucha la oración. Pero eso yo no puedo evitar, esos pensamientos intrusivos. Lo que puedo evitar es que eso se aniden en mi mente, es que alimentar esos pensamientos. Yo inmediatamente puedo reemplazar esos pensamientos, desalojarlos de mi mente por medio de la palabra de Dios, por medio de pensamientos que son constructivos, que son edificantes. Entonces sí puedo gobernar mis pensamientos. Y eso es muy importante porque eso tiene un efecto en mi carácter. Como dice Proverbios 23:7, porque como es su pensamiento, tal es él. Así como vos pensás, eso que pensás, eso determina tu conducta, eso determina tu comportamiento. Tus convicciones determinan tu conducta, cómo te desenvolves en la sociedad, en tu familia, en el lugar donde te encuentres. Entonces, hermanos queridos, ¿quieren tener paz? Cultiven una mente piadosa, una mente santa. Lean su Biblia, memoricen las Escrituras. ¿Quieren dormir bien por las noches? A veces hay veces en que nos preocupan algunas cuestiones, ¿verdad? Porque es inevitable. Entonces, escuchen una prédica y van a ver cómo van a relajarse completamente. Se van a relajar.
y duerman y descansen en el Señor. Echen toda vuestra ansiedad, su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Cuando enfrenten las tormentas de la vida, entonces recuerden que la oración es el puente que nos lleva de la preocupación a la paz, a esa paz perdurable, a la paz que viene de Dios, de lo alto. Entonces, que el Señor nos conceda, hermanos queridos, que esta verdad cada día se afiance en nuestros corazones, que podamos confiar en el Señor, en su fidelidad, sabiendo que Él es un Dios infinitamente amoroso, infinitamente tierno, infinitamente sabio, poderoso, que no nos va a dejar a nuestra suerte. El Señor tiene cuidado de nosotros. Descansemos en Él. Vamos a entregarle este tiempo en oración. Señor y Padre nuestro, gracias porque en Cristo tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, ayúdanos a vivir en unidad, a ser conocidos por nuestra bondad, a no angustiarnos. Ayúdanos a confiar en ti en cada circunstancia, que nuestros pensamientos se llenen siempre de lo verdadero, de lo que es justo, de lo que es puro, de lo que es digno de alabanza, y que tu presencia, Padre querido, guarde nuestros corazones y mentes cada día. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.